Bienvenidos a todos. Lo primero de todo, muchas gracias por conectaros esta tarde con nosotros. Mi nombre es Ana de la Fuente, soy MSL del Departamento Clínico de Urgumedical y hoy en la sesión de esta tarde vamos a ver la inflamación y compresión, reescribiendo el manejo de la lesión venosa. Antes de comenzar, recordaros que en la parte superior de la pantalla vais a tener el apartado de preguntas y respuestas, donde vais a poder hacer todas las preguntas que queráis, si queréis además de manera anónima, y estas preguntas las vamos a resolver al final del webinar. Si se queda alguna en el tintero, no os preocupéis porque las vamos a enviar por email después a continuación, ¿vale? También enviaremos la grabación del webinar. Y nada, vamos a dar comienzo y me gustaría empezar por presentaros a nuestro ponente de hoy, José Antonio García. José Antonio es enfermero consultor de lesiones complejas en Santa Tecla. También es miembro del Comité Consultivo de la GNAUC y presidente de la Sociedad Catalana de Lesiones Complejas. Bienvenido, José Antonio. Buenas tardes. Gracias, Ana, por la presentación. La verdad es que es un placer estar aquí y poder compartir con vosotros en la distancia, pero también en la cercanía. Primero, antes que nada, si me permite, me gustaría dar las gracias a todas las personas, todos los profesionales que se conectan hoy y vamos a compartir este rato, a intentar, pues compartir conocimiento, socializarlo, que es fundamental. Y por supuesto, gracias a Urgo por pensar en mí, en que podemos aportar nuestro granito de arena en el tema de del manejo, ¿no? El cuidado de las personas con lesiones venosas, que yo creo que es un tema cada vez más importante, saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer también. Y dicho esto, si damos paso a la presentación, vamos a intentar, vamos a intentar hacerlo de una forma amena en el que vais a poder participar. Veréis que de tanto en tanto van a aparecer unas preguntas por ahí, vamos a intentar responderlas. Simplemente es dar vuestra opinión, nada más. Y a partir de ahí iremos construyendo. Entonces voy a compartir la presentación. Muy bien. Bien. Supongo que lo estáis viendo. La presentación lo primero que quiero decir es que yo no tengo ningún conflicto de interés por participar en esta formación, en esta webinar, y que por supuesto que cuento con el consentimiento expreso de las personas que pueden aparecer a nivel del material fotográfico, a nivel de lesiones y a nivel de, pues eso, de fotografías. La agenda, bueno, yo aquí la verdad es que he sido un poco agosarada, he sido un poco... Pero bueno, veréis que vamos a ir simplemente lanzando ideas porque muchas cosas lo que vamos a hacer es recordarlas y vamos a ver cómo organizamos ese conocimiento. Vamos a hacer un recorrido rápido por qué escenario tenemos, el tema de la cicatrización, qué es eso, qué fases, pero de una forma yo creo que rápida y yendo a lo que nos va a interesar. Vamos a hablar de la información, vamos a hablar de las metaloproteasas, qué es eso, qué son, cómo se inhiben, cómo se activan, qué pasa si hay demasiadas, qué pasa si no hay los suficientes. Vamos a ver cómo tomamos esas decisiones a la hora de los tratamientos, a la hora de poder diagnosticar. Vamos a ver qué nos dice la evidencia, que es fundamental a la hora del manejo de estas personas. Y vamos a intentar organizar a partir de un caso práctico, ¿no? El protocolo que he publicado sobre el algoritmo del tratamiento y diagnóstico, perdón, sobre el diagnóstico y el tratamiento de la lesión de extremidad inferior y también lleva incluido lo que es la derivación ágil de este tipo de lesiones a centros o a servicios más especializados si es necesario. Y después vamos a intentar cerrar el tema a ver qué conclusiones podemos llegar. Yo os diré las mías y luego a ver si coincidimos o no. Bien, empezamos por el escenario. ¿Qué escenario tenemos hoy en España? Pues España es un país que está envejeciendo. Fijaros que la proyección a nivel de años, pues en 2031 nos dice uno de cada 4 habitantes tendrá más de 65 años. Pero es que en el 2066 un 35% tendrá más de 65. O sea que estamos envejeciendo a pasos agigantados.
En cuanto al tipo de lesiones, si nos centramos solamente en lo que son las lesiones de extremidad inferior, podemos decir que las estimaciones que hay hablan del 1%, pero cuando hablamos de lesiones que afectan al territorio vascular, estamos hablando que el 80% se consideran serán venosas. El resto ya puede ser arteriales, isquémicas, mixtas, ¿no? Estaríamos hablando de un 20%, por lo tanto, tenemos un tanto por ciento importante de lesiones que van a ser venosas, cosa que nos puede o complicar o ayudar a poder solucionar mucho más rápido el problema. No tenemos que perder de vista que tenemos personas mayores, como hemos dicho, cada vez vamos a ser más mayores y la respuesta cicatrizal de esas personas va a ser diferente por las comorbilidades y todo lo que lleva añadido. Por otro lado, eso se va a convertir en un consumo de recursos importantísimos para el Sistema Nacional de Salud, cosa que no podemos perder de vista porque los recursos son finitos. Bien, cuando hablamos del proceso de cicatrización, por supuesto es mucho más complejo de lo que yo os voy a intentar explicar, pero sí que es verdad que tenemos una fase hemostática, una fase inflamatoria, una fase de proliferación y una fase de maduración, si lo hacemos muy esquemático. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la fase inflamatoria, esa fase de limpieza, de detersión, en que va a haber un efecto llamada de las células de defensa que nos van a ayudar a pues que esa herida pueda cicatrizar y no se infecte. Las células principales, pues los artistas invitados en esta fase, aparte de otras, pues las principales van a ser los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos. Pero esa fase inflamatoria tiene un inicio y un final. El problema viene que es una situación que puede crear una situación de inflamación de bajo grado con ese desequilibrio bioquímico que puede perpetuar esa fase inflamatoria y es después lo que nos va a dar problemas. Porque la fase inflamatoria no es mala, ni mucho menos, es que es deseable para el proceso de cicatrización. El problema es cuando se alarga en el tiempo. Dicho esto, yo tengo un proceso de cicatrización normal, donde las fases se van a suceder, posiblemente se van a solapar. Esas fases no se dan de forma lineal. Solo, ya lo sabemos, lo que pasa que a la hora de explicarlo, pues muchas veces lo hacemos de forma lineal, pero se van a solapar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una población, como hemos dicho, envejecida, con una serie de factores de riesgo que nos van a retrasar esa cicatrización, ese proceso se ve alterado. ¿Por qué? Pues porque la fase inflamatoria se alarga y a veces sin edie, que puede estar inflamada muchísimos meses, pero una inflamación que a veces no es detectable a nivel del ojo desde el punto de vista que es una inflamación de bajo grado. Y eso pues conlleva un retraso. Las fases se pueden ir dando, pero claro, igual pasan meses o incluso años y vemos lesiones abiertas durante años. Y muchas de ellas es parte de otros factores, será por esa fase inflamatoria de bajo grado que se alarga demasiado en el tiempo. No podemos perder de vista que la respuesta inflamatoria puede ser por muchas cosas. Una de ellas puede ser simplemente por la respuesta simplemente a la biocarga de la herida. Una inflamación, una infección da una respuesta inflamatoria que muchas veces puede ser evidente o no tan evidente. No tenemos que perder tampoco de vista que lo último que he publicado en la IWIN a nivel internacional nos dice que tenemos que considerar la infección como un continuum, no es un momento puntual, sino que es un continuum. Y sobre todo, lo que está en rojo, aquí abajo, la infección se diagnostica por la clínica. Eso no tenemos que olvidarlo. Por otro lado, en la situación de una biopelícula, aquí podemos tener esfacelo. Seguramente si hacemos una ampliación podremos ver que ese esfacelo va a convivir con una situación de biopelícula, que ahora tiene un aspecto maduro, pero la gran mayoría de veces esa biopelícula, por definición, es invisible al ojo humano y va a crear ese entorno metabólico que va a crear esa inflamación de bajo grado que a veces no es tan evidente como en este momento. Hay situaciones que esas células inflamatorias, ¿no?, se activan delante de esa respuesta a esa biopelícula. Aparte de otros elementos a nivel local, como pues esas especies reactivas de oxígeno, esos radicales libres, incluidas las metaloproteasas, que lo que buscan va a ser destruir esos microbios. Pero esa inflamación, esa biopelícula se puede perpetuar en el tiempo. Fijaros, en esta lesión que de repente se ha quedado estancada, en cuestión de pocos días, aquí pasaron 3 días si no recuerdo mal, ya encontramos ese embolsamiento del borde que parece un acantilado. En ese borde ya empieza a aparecer justo en el lecho esa biopelícula.
Pensad que en esa localización es donde se va a provocar esa senescencia celular y va a provocar la no expresión de los factores de crecimiento. Empiezan a haber pequeñas tunelizaciones, pequeñas zonas que, bueno, aunque todavía la lesión parece que tenga buen aspecto, sí que ya vemos una situación de esa hipergranulación que ya seguramente no nos gusta tanto. Claro, fijaros, hay heridas en las que puede haber más detritus o menos detritus. Es un elemento a tener en cuenta y sobre todo tenemos que pensar que no hay herida limpia. No hay herida limpia porque a veces los detritus son evidentes y a veces no son tan evidentes. Si me permitís esta comparación, aquí podemos ver una piel perilesional que puede estar más o menos sana. En el borde ya empieza a haber basura, ¿no? Pero en el centro hay mucha más basura. Pensar que el entorno, perdón, los detritus, esos restos, ¿no? Productos de cura, restos celulares, simplemente los componentes a nivel del proceso celular que se produce durante la cicatrización, puede conformar un entorno ideal para que se produzca esa situación de proliferación y acabamos teniendo una biopelícula. Y esto ha salido prácticamente del horno, hace cuestión de un mes o dos, en el verano, apareció desde la IWI un documento, yo creo que es interesante que lo leamos y que lo tengamos de marco de referencia, pues un consenso internacional sobre la limpieza terapéutica de las heridas y la piel. Es una evidencia, la evidencia que hay publicada y las recomendaciones de los expertos. Y esto nos viene a nivel del Instituto Internacional para el Estudio de la Infección en Heridas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo podéis encontrar, está en su página colgado y es de acceso gratuito. Y es muy interesante de leer. El entorno. No podemos perder de vista que la seguridad empieza por el entorno. Si yo no tengo un entorno seguro, pues ¿cómo voy a poder cuidar a esa persona? Esto no es un entorno seguro para una persona que tenga una lesión que no sabemos exactamente dónde la tiene. Cuando ya hemos limpiado esa lesión, hemos limpiado el más allá, vemos que posiblemente no, hay una lesión en este maleolo y en la zona pretibial pues, es otra lesión. Pero es que el resto eran detritus y eso va alargar y nos va a proporcionar más problemas desde el punto de vista que puede llegar a crear infección y esa situación de inflamación en la piel, aunque sea la dermatitis que provocan los detritus encima, que no es raro ver esa piel inflamada por esos detritus. Si yo tengo que hacer un juicio diagnóstico de esta lesión antes de limpiarla, seguramente el juicio terapéutico será erróneo, porque si yo la limpio, ya veréis que el cambio es espectacular. Claro, aquí tenemos una lesión que dices, uy, esto está infectado, tiene una mala pinta, incluso, pues, uy, a ver si voy a tener que hacer alguna biopsia. Claro, cuando yo limpio y ordeno un poco el lecho, ya veo que posiblemente estamos delante de otra situación. Aquí cambiará mi juicio diagnóstico y mi juicio terapéutico. Por lo tanto, seguramente el hecho de limpiar esos detritus nos va a llevar a cambiar esa decisión. ¿Cuál es la idea? Modular. Vamos a modular, pero tanto la intensidad como la frecuencia. Yo tengo una lesión que no tiene, visualmente no veo detritus, pues tengo que hacer una limpieza o una higiene de esa lesión con una intensidad, una frecuencia determinada. En cambio, si yo tengo como esas fotos que hemos visto, pues seguramente voy a tener más problemas. Perdón, voy a tener más problemas y lo que tengo que hacer es modular mi estrategia. Y modular no solamente a nivel de detritus, sino vamos a tener que modular aquello que no vemos porque el desequilibrio que se produce a nivel bioquímico en la lesión, sobre todo con el tema de las metaloproteasas, no lo voy a ver a nivel clínico. No lo voy a ver a nivel clínico desde el punto de vista que tengo que creerme, entre comillas, lo que me dicen los estudios, lo que me dice la evidencia de los expertos que lo estudian en el laboratorio muchas veces, porque nosotros no lo vamos a ver. Vamos a ver así rápidamente qué quiere decir. ¿Qué son las metaloproteasas? Las metaloproteasas no son otra cosa que una familia de enzimas que son proteolíticas y que nos ayudan a la limpieza de la lesión, nos ayudan a degradar, ¿no?, el tejido que está mal. Por otro lado, nos ayuda a dar paso a ese proceso de regeneración. Pensad que esas enzimas proteolíticas tienen efecto en todas las etapas del proceso de cicatrización. ¿Pero quién los produce? Pues las células inflamatorias, las células de defensa, ¿no? Las fagocitarias, como los macrófagos, los neutrófilos, pero también las producen las células epiteliales, los fibroblastos, los endoteliales. Son tejidos que estarán en lo que será la lesión, perdón, células de esos tejidos que van a estar en esa lesión.
En la literatura se describen hasta 23 tipos de momento de metaloproteasas y relacionadas con las heridas hoy en día que sepamos son la 1, la 2, la 8 y la 9. Eso es lo que nos dicen los estudiosos del tema. Pero las metaloproteasas no solamente están en las heridas, en la naturaleza también, en el veneno de serpiente también está presente, están presentes, incluso en los procesos del cáncer a nivel molecular, que es unas enzimas, unos elementos que están presentes en muchos aspectos de la vida. Pero esas metaloproteasas, ¿cómo se activan o cómo se inhiben? Pues simplemente es muy complicado, pero vamos a intentar resumirlo muy rápidamente para entender de lo que estamos hablando. La producción es a partir de esas células que hemos dicho, pero se secretan de forma inactiva. A partir de esos activadores de los metaloproteasas, llegamos a esas metaloproteasas activas. O sea que para eso necesitamos unos activadores. Esos activadores, por suerte, en nuestro organismo, están contrarrestados por lo que llamamos los inhibidores tisulares mayores de las metaloproteasas, o el nombre que le han dado, los ya conocidos como TIMS. Esto nos ayuda a tener un equilibrio de esas metaloproteasas, porque lo que queremos es metaloproteasas equilibradas. No queremos un desequilibrio ni por exceso ni por defecto, porque entonces la cicatrización no se produce. Claro, cuando yo tengo ese equilibrio, pues todo funciona perfectamente, pero porque esas metaloproteasas tienen funciones no solamente a nivel de detersión, de desviamiento del tejido o de esa matriz extracelular que está dañada, sino, por ejemplo, intervienen en la formación de vasos, en la contracción de los bordes, en la migración, en la remodelación del tejido. Tienen muchas funciones y todas buenas solamente cuando están en equilibrio. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de esas metaloproteasas? Si hay un exceso de esas metaloproteasas, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque van a degradar la matriz extracelular. Esa matriz es un ambiente gelatinoso y lo que hacen es que es el sustento, la estructura para que las células puedan formar tejido. Si está degradada, ¿qué es lo que pasa? Si pudiéramos hacer una deconstrucción, ¿no? Como hacía Ferran Adrià con la tortilla, si hacemos una deconstrucción, veremos que por un lado tenemos ácido hialurónico, que es la sustancia básica, con una serie de proteínas, entre ellas el colágeno o la elastina, y los factores de crecimiento. Si hay un exceso, ¿qué pasará? Que ese exceso de esas enzimas va a crear una actividad proteolítica elevada, si está por encima de 50 o 100 veces, va a destruir factores de crecimiento, receptores celulares y va a destruir esa matriz extracelular y no se va a poder formar. Por lo tanto, la cicatrización se va a ver alterada y van a perpetuar esa fase inflamatoria. Pero nosotros, ¿cómo podemos saber si ese proceso, esas metaloproteasas están desequilibradas, aparte de que la herida se queda estancada? Pues tenemos que saber, por ejemplo, que en personas de edad avanzada, con una serie de factores, como puede ser la insuficiencia venosa, la obesidad, historia de enfermedad arterial, anemia, abuso de tóxicos, diabetes, claudicación, entre otros, estos serían los más importantes, van a estar en exceso, ya de base muchas veces. Pero si encima tienen una lesión, por ejemplo, una venosa que se puede multiplicar por 10, según la evidencia que hay publicada, las relacionadas con la dependencia por 25 y las de pie diabético, el síndrome de pie diabético, podrían estar multiplicadas hasta por 65. Ahora, yo os pregunto, ¿quién no tiene en su consulta una persona? Es una imagen hecha con inteligencia artificial, no es una persona, esta es la única que no es verdadera. Esas personas con factores de riesgo que retrasan, pues, ¿quién no tiene una persona de edad avanzada con diabetes, hipertensión, insuficiencia venosa, dislipemia, sedentarismo y un largo etcétera, que nos va a preparar el terreno para que esas metaloproteasas estén en exceso? No sé si habéis oído hablar alguna vez del círculo de Cullen, pero el círculo de Cullen lo que nos dice es que ese tejido dañado crea una serie de citocinas proinflamatorias, un exceso de proteasas, al final se produce esa degradación de la matriz extracelular que nos va a llevar a esa persistencia de la inflamación y al final lo importante del círculo de Cullen y el resumen es que todo ese proceso nos lleva al retraso en la cicatrización, a esa cicatrización alterada. Yo les voy a lanzar una pregunta. Fijaros, ¿qué lesiones de estas que veis aquí van a poder tener un exceso de metaloproteasas? Antes de responderla, veis que hay una lesión en una persona, porque puede estar dentro que sería un adulto joven o un niño, con una corta evolución, una larga evolución, o en personas ancianas, una lesión con corta o larga evolución. Entonces, bueno, lanzamos el pool.
Vamos a ver, podéis responder sin miedo, vamos a dar unos 30 segundos para no alargarnos, pero lo que queremos es saber exactamente dónde yo podría poner el foco, ¿no? ¿En qué lesión puedo poner el foco? Podéis responder varios, ¿eh? No hace falta que os quedéis con unas, es múltiple, es una lesión, es una respuesta múltiple. Y lo único que tenéis que clicar o la A, la B, o la C o la D, o la combinación que creáis que puede ser la ganadora. No estoy viendo los resultados. Te los digo, de momento va ganando la D con un 40%, le sigue la C con un 33%, después le sigue la B y la A con un 13%. Las tres, la A y la B con 13%. Vale, Sí. vale. Bueno, más o menos los resultados supongo que no se moverán mucho, ¿no? Un poquito más la D, que estará en 43, y la Muy C, que se ha bien, quedado en 23. Y muy ha bien. subido la B a 20. La A sigue con 13. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que tenéis ¿cerramos ya la pregunta, Ana? Sí, 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 sí. Vale. Bueno, yo creo que tenéis muy buen ojo. Sí que es verdad que una respuesta, una lesión de corta evolución en una persona joven, pues va a tener un equilibrio. Uno de larga evolución tiene un desequilibrio. Seguramente el anciano, la persona mayor, y si encima tiene comorbilidades, va a tener un desequilibrio desde prácticamente el minuto cero. Y ya no digo si es una evolución larga. Por lo tanto, bueno, yo creo que habéis acertado bastante, ¿no? Lo que sí es importante tener en cuenta que la edad influye, pero el tiempo también es importante tener en cuenta, ¿eh? La evolución de esa lesión en el tiempo también no podemos perderla de vista. Bien, llegado a este punto, ahora os acabo de poner en una tesitura de tomar una decisión. Nosotros estamos continuamente tomando decisiones. Esas decisiones, yo no voy a entrar ahora dentro de todo lo que tenemos que tener en cuenta, pero sí que es verdad que lo tenemos que hacer siempre desde ese pensamiento crítico, esa visión holística de la persona con todas sus esferas, desde la emocional a la física hasta la social. Y ese abordaje siempre lo vamos a hacer, deberíamos hacerlo desde la transdisciplinariedad, donde la persona también tiene que decir qué es lo que quiere, qué es lo que piensa y, bueno, ella toma sus decisiones porque un elemento más que comparte el equipo. Esa toma de decisiones, nosotros tenemos que basarnos, y supongo que estáis todos cansados de saber que tenemos que hacerlo a partir de la pirámide de la evidencia. Pero esa pirámide de la evidencia, por supuesto, está en la cúspide, pero no tenemos que olvidar las necesidades de la persona, los recursos disponibles, no todo el mundo tiene los mismos recursos, y la experiencia clínica. Y todo eso está basado en la práctica basada en la evidencia. O sea que esa pirámide tenemos que englobarla en esa práctica basada en la evidencia, que es lo que nos va a ayudar a tomar la mejor decisión posible, ya no solamente a nivel economicista, sino también muchas veces en términos de calidad de vida. Pero, ¿qué nos dice la evidencia publicada? Vamos a ponernos al día, el up-to-date, a ver qué es lo que nos dice. Dice muchas cosas. Entre ellas, cuando hablamos de la pirámide, la evidencia, la tecnología TLC-NOS como modulador de las metaloproteasas posiblemente es uno de los productos que más evidencia tiene y de más alto grado. Ya, por ejemplo, aquí tenéis un listado de estudios, pero, por ejemplo, las directrices de NICE a nivel de recomendación, pues año tras año recomienda este tratamiento. Las guías del pie diabético a nivel internacional también lo recomiendan como un tratamiento de primera línea. Y en lo alto de la pirámide. No voy a entrar en estudios, lo único que quiero recordar, dos, por ejemplo, a nivel solamente el resumen, ¿no? Los beneficios de utilizar esta tecnología desde el punto de vista de la modulación de las metaloproteasas como primera línea de tratamiento. Esto nos va a ayudar a cerrar o a cicatrizar lo antes posible esas lesiones. Posiblemente el estudio más potente que hay publicado a nivel de productos de cura es el de Lancet, de esta tecnología de la TLC-NOS, en el pie diabético, en lesiones neuroisquémicas, donde se llegaba a la conclusión que un 60% más de pacientes cicatrizados cuanto antes se aborde la herida con esta tecnología. Interesante, ¿no? Desde el punto de vista que estamos aplicando un tratamiento que está basado en la evidencia, porque a nivel clínico lo único que voy a ver es si la herida está estancada, cómo a las pocas semanas esa herida se relanza. ¿Qué escenario tenemos hasta ahora? Hemos dicho que teníamos una serie de lesiones, en este caso prácticamente 300.000 lesiones de origen venoso.
Pero aparte de ese origen venoso, tenemos una situación que con factores de riesgo y la gran mayoría de ellos van a tener un desequilibrio de las metaloproteasas, van a estar incrementadas. Todo ello nos lleva a ¿qué? A una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta que si no tenemos cuidado, pues nos puede llevar con ella y se perpetúa en el tiempo. ¿Cuál es la solución? Pues tengo que llegar a poder utilizar herramientas a mi alcance que me den pautas muchas veces, no solamente de tratamiento, sino de diagnóstico. Hay publicado desde el 2023 un protocolo y algoritmo de diagnóstico, ese tratamiento de las úlceras de extremidad inferior y que lleva incluido también lo que es la derivación ágil a los centros de cirugía vascular o de centros de, cirugía, de angiología y cirugía vascular, vamos a decirlo bien. ¿Qué es lo que busca este protocolo, este algoritmo? Definir esos estándares de tratamiento de las úlceras venosas y establecer esos circuitos de derivación que a veces nos cuesta tanto. Aquí os dejo si queréis captar este QR, pero nada más con la bibliografía lo podréis localizar en internet, donde podéis descargarlo desde la página oficial de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Pero este protocolo, ¿qué es lo que hace? Este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, pues imaginaros que os llega esta señora a la consulta y os dice, bueno, es una señora que tiene 74 años, que tiene una trombosis venosa profunda hace 7 años, que en este momento, bueno, tiene antecedentes de hipertensión, dislipemia, tiene buena calidad de vida, es independiente para las actividades de la vida diaria, pero hace 6 meses empezó con una lesión sin causa aparente que empieza a ir mal, empieza a ir mal, con dolor y se convierte en una úlcera de gran tamaño, y lo que merma su calidad de vida. La pregunta es, aquí, en este momento, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, a nivel físico, a nivel biológico, por decirlo de alguna forma, a nivel fisiológico, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, seguramente tiene una obstrucción venosa, una insuficiencia valvular, un fallo de la bomba muscular, lo que provoca una hipertensión venosa, hipertensión capilar, extravasación del líquido, edema, inflamación, alteraciones cutáneas y al final, lo peor, el último estadio, la úlcera venosa. Seguramente esa cascada en esta señora está presente prácticamente todo lo que acabo de relatar. Claro, llegado a esta situación, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo puedo tener idea, puedo tener una experiencia, pero vamos a seguir lo que nos dice la bibliografía. Lo primero que tengo que hacer que es asegurar el diagnóstico. ¿Cómo aseguro ese diagnóstico? Este algoritmo, este protocolo algoritmo, lo que nos dice es que estamos en el centro de salud, tenemos unas cosas que hacer y estamos en un centro de angiología y cirugía vascular y tenemos otras cosas que hacer y vamos a comunicarnos. Es importante hacer ese examen, esa evaluación inicial, tanto en un centro como en otro, depende de donde acuda esa persona por primera vez. Lo primero, en el centro de salud, esa palpación de pulsos. Luego, en angiología y en cirugía vascular, pues harán otras pruebas, invasivas o no invasivas, con una serie de recomendaciones a la hora de la derivación. Pero lo importante para nosotros, yo creo que para la gran mayoría de los que estamos aquí hoy, es esa palpación de pulso, esa palpación distal. ¿Están presentes o no están ausentes? Y si están ausentes, vamos a tener que hacer un ITB y a partir de ahí me va a dar un resultado y voy a poder llegar a tener un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico, en cirugía vascular van a llegar también a un diagnóstico. Y depende de lo que diagnostiquen, nos lo pueden mandar con un tratamiento pautado o ellos siguen con un tratamiento también. Pensad que el tratamiento estándar, que si os fijáis, es prácticamente el mismo para un centro, para el centro de salud, como para los centros de alta resolución. Entonces, lo importante aquí es que estamos en el momento diagnóstico, tenemos que asegurar y no tenemos que tener miedo. ¿Hay pulsos? Pues eso es lo mejor que nos puede pasar en una extremidad inferior, que tengamos pulsos. Vamos a entrar un pelín más en el diagnóstico. En el diagnóstico yo tengo que evaluar los antecedentes. Fijaros, este cuadro, estos elementos, mayor de 50 años, mujer, obesidad, sedentarismo o estación prolongada, embarazos, trombosis venosas profundas como antecedentes o antecedentes familiares. Esta es la foto fija de una persona que puede tener problemas a nivel de úlcera venosa o lesión venosa. La exploración clínica de esa extremidad inferior tiene que pasar por todos esos signos y síntomas que pueda tener esa persona, sobre todo a nivel de signos de enfermedad venosa crónica y todo lo que son los signos, los síntomas de enfermedad. Lo que es la valoración de los signos, puedo utilizar la CEAP en la C, que es lo que me va a dar la clínica. Nosotros, entonces, a partir de ahí podemos llegar a tener un diagnóstico.
Pero nos falta una cosa importante. Hemos dicho que tenemos que palpar pulsos, tenemos que descartar esa enfermedad arterial periférica severa. ¿Cómo los palpo? Pues bueno, pues simplemente palpando el tibial posterior, seguramente lo habéis palpado todos. El pedio, pensad que el pedio es importante recordar que hay un cierto porcentaje de población que ronda el 13, el 15%, depende de la bibliografía que utilicéis, en que no está presente de forma fisiológica, a nivel anatómico no lo vamos a poder palpar. Pero eso no quiere decir que no esté. Podemos hacer otras pruebas para ver que si está, pero el pedio siempre lo vamos a tener. Perdón, el tibial posterior, que me he confundido. Y también puedo utilizar el índice tobillo-brazo dependiendo un poco, si no palpo pulsos, voy a hacer un índice tobillo-brazo a ver qué es lo que tengo. Importante recordar, palpar los pulsos, la palpación no se realiza con la sonda Doppler. Cuando yo pongo una sonda Doppler, con ella se puede oír el flujo de la arteria, pero no el pulso. Una cosa es la onda que genera la sonda Doppler y otra cosa es el pulso. Entonces, vamos a diferenciar eso, es importante. Luego, claro, a nivel clínico, yo tengo que tengo que hacer una diferenciación. Normalmente hacemos úlcera venosa, úlcera arterial, pero no tengo que olvidar que existen otro tipo de lesiones que también pueden conllevar bueno, pues una clínica que no tiene que coincidir exactamente con estas dos categorías. Pueden existir otras. Tengo un diagnóstico en este momento. Me tengo que preguntar, pues bueno, yo he llegado al diagnóstico que según la clínica de la CA, con la C, yo tengo una úlcera activa, que es la 6, recurrente con la R minúscula y la S sintomática, que tiene dolor. Quiere decir que esa persona tiene una úlcera activa, recurrente y sintomática, que no es la primera vez que la tiene. ¿Cuál hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hago después? Pues tengo que abordar esa herida de alguna manera. ¿Es necesario aplicar compresión? Claro, ahora estoy todavía con el diagnóstico. Entonces, hay decisiones y hay preguntas que yo me estoy haciendo de una forma, seguramente la vamos a explicar de forma lineal, pero lo que tengo que tener en cuenta es que me voy a hacer preguntas que voy a responder de una forma circular o esférica, ¿no? Porque tengo que hacerlo a la vez. Esas decisiones las tengo que tomar en paralelo, por decirlo de alguna manera. Una vez que tengo el diagnóstico, yo tengo que pasar al mejor tratamiento, ¿no? A la letra B del protocolo, el BEST en inglés, ¿no? El mejor tratamiento local. ¿Qué nos dicen? Pues que lo primero que hay que hacer es limpieza del desviamiento, ver si hay infección, hacer esa discriminación a nivel de carga microbiológica, si hay clínica de infección, y si no hay infección, pues bueno, si hay infección, ahí tengo que hacer una serie de intervenciones, y si no, pues tengo que empezar a utilizar apósitos inhibidores de esas metaloproteasas. Más que inhibidores, yo hablaría de moduladores de las metaloproteasas. Pero sí que es verdad que nos da una serie de recomendaciones el que hacer de forma que al final siempre se cierra el círculo, con una serie de recomendaciones a partir de las directrices que hay en la bibliografía. Lo que yo tengo que hacer siempre a nivel del mejor tratamiento tiene tres elementos. Por un lado, el tratamiento etiológico, por supuesto, todos estamos pensando en la compresión, seguramente. El tratamiento local de la lesión y por otro lado el tratamiento de la piel perilesional. No puedo olvidar esa gran aliada que es la piel perilesional. ¿Cómo abordo ese tratamiento? Ese tratamiento lo puedo abordar desde el esquema del acrónimo TIMERS. TIME seguramente os suena, desde el 2019 ha aumentado con la R y la S de regeneración y factores sociales a nivel de los elementos sociales. O, si no tengo tanta experiencia, a veces el acrónimo Dominate también para profesionales noveles puede ser quizás un poco más tutorizado, ¿no? Pero bueno, eso cada uno utiliza el que quiere. Lo importante es tener un esquema que no se nos olvide nada. Tengo que tener en cuenta el tema de la infección. Hemos dicho que el continuo de la infección lo tenemos que tener presente y sobre todo que vamos a diagnosticar por esa clínica. A veces la infección tiene enemigos invisibles como puede ser, visibles como puede ser el exudado, el esfacelo, esos signos clínicos evidentes, pero también puede ser que tenga enemigos invisibles como los detritus, el biofilm, esos microorganismos que andan por ahí y yo no los puedo ver. En mi ojo no llega. A veces con inteligencia artificial algo podemos hacer, pero no es el 100%. Claro, yo tengo que desbridar, tengo que limpiar, tengo que utilizar una serie de técnicas que pueden ser más o menos agresivas, tengo que controlar el dolor. Supongo que todo el mundo tiene en cuenta administrar analgésicos o anestésicos locales cuando hay que hacer un desbridamiento. El tema del desbridamiento, tenemos que tener en cuenta que los desbridamientos no todos tienen que ser agresivos. Ese desbridamiento
en el hecho de la lesión es deseable durante el proceso. ¿Por qué? Porque hay muchos detritus que hay que eliminar. Ese desbridamiento, pues, por ejemplo, podemos utilizar el de fibras de poliacrilato de amonio, uno que va a ser, una vez que hemos hecho el desbridamiento, por ejemplo, con cureta o con pinza, con el bisturí, luego nos puede ayudar a potenciarlo durante el tiempo que nosotros no tenemos que manipular esa lesión. Lo importante, saber que tenemos que hacer una limpieza y un desbridamiento continuo. ¿Qué sería lo mejor? Muchas veces es la combinación, yo diría. Ahí está el secreto del tema de la utilización de los diferentes tipos de desbridamiento. No todo el mundo necesita un desbridamiento quirúrgico, pero posiblemente la gran mayoría va a necesitar un desbridamiento continuo de esa lesión y esas fibras de poliacrilato de amonio lo pueden facilitar. Yo me tengo que preguntar otra cosa. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, ¿qué apósito primario aplico? Y aquí tengo que ir directamente a que no tengo clínica de infección en estos momentos. Aquí no hay. En esta foto que os enseño aquí no tiene clínica de infección. Yo tengo que intentar ver qué me dice la bibliografía. Y me dice que si yo me pongo al día, incluso algunos estudios postulan que las metaloproteasas van a estar alteradas o elevadas incluso antes de que tengamos lesiones. Por ejemplo, en personas con insuficiencia venosa crónica. En este caso tengo una señora que tiene una insuficiencia venosa crónica. Si encima diabética, perdón, también la tengo una edad avanzada. Si encima fuera diabética, es que cumple estos tres estándares que os estoy diciendo, estos tres factores de riesgo que os estoy diciendo. Y seguramente hay más. He puesto solamente estos tres para ser muy candente y muy al grano. Pero no tengo que olvidar qué es lo que me dice esa bibliografía. Entonces, ¿sería necesario aplicar un modulador a las metaloproteasas? Pues seguramente sí, yo creo que sí. Y por otro lado, me tengo que preguntar también, ¿el tratamiento etiológico, yo necesito compresión? Sí, pero es que una cosa sin la otra no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero unidos, pues seguramente ganaremos y seremos mucho más efectivos, coste efectivos. Vamos a ver qué nos dice el algoritmo o el protocolo en cuanto a la compresión. En la compresión nos están diciendo que tengo pulsos, no hay pulsos presentes, hago un ITB. Depende del valor del ITB, pues voy a poder aplicar una compresión de 20 o uno de 40, depende del resultado. Pero si tengo los pulsos presentes, puedo ir al de 40. Todos sabemos que seguramente en un primer inicio, ya veremos después cuando hablemos de un poco de lo que es la adherencia, si a una persona entra a la consulta y le pongo 40 de golpe, pues a lo mejor es uno de cada 10, seguramente no lo va a tolerar. Perdón, lo va a tolerar uno de cada 10. Los otros van a decir que no, que es imposible. Entonces, bueno, pues van a empezar poco a poco, paulatinamente, con uno de 20 y así podemos llegar a tener mucho más éxito. Una cosa importante a la hora de aplicar la compresión es tener en cuenta el tema de proteger las zonas de riesgo. El conformar esa pierna como un cono invertido para que esa compresión sea gradual y decreciente, que eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces te encuentras con piernas que no están conformadas y la compresión no es efectiva y nos puede dar a veces incluso ese edema distal en la zona del empeine. ¿Qué consigo con la compresión cuando yo la aplico? Aumentar el retorno venoso, reducir el edema y remodelar mejorar esa remodelación tisular de esas lesiones. A veces las lesiones tienen este aspecto. Cuando le aplicamos la compresión y van epitelizando, te encuentras con una lesión que prácticamente no va a dejar cicatriz, nada más que cuando no hay los melanocitos, pues bueno, es una cicatriz blanca, ¿no? Esa vascular. Entonces, es importante tener en cuenta que esa remodelación tisular también tiene lugar con esa compresión. Nos va a ayudar. ¿Y qué nos dicen las guías? Todas las guías que hay publicadas, e incluso las revisiones sistemáticas, las asociaciones científicas, nos dicen que lo mejor para la sucesión venosa es la utilización de los sistemas de compresión y sobre todo el que más evidencia tiene posiblemente sería el que más se recomienda es el sistema multicomponente. Entonces, yo aquí os quiero lanzar una pregunta. Ana, ¿lanzamos la pregunta? Bueno. Entonces, yo os lanzo esta pregunta. Imaginaros que entra una señora que estaba en la sala de espera, se da un golpe en la pierna con tan mala fortuna que empieza a presentar un hematoma. Justo hace 5 minutos que se ha dado el golpe. ¿En el tratamiento estaría indicada la compresión? Aquí, de momento, yo no tengo una compresión venosa. Pero yo no tengo una úlcera venosa. Yo tengo una señora que ha entrado, que iba a curarse y resulta que en la otra pierna se ha dado un golpe. Entonces, vamos a intentar responder. ¿Qué es lo que haríais? Tenéis muy poco tiempo para tomar esta decisión, ¿eh? Esta decisión tenéis que poner en funcionamiento lo que es la evidencia que he publicada, vuestra experiencia.
Y en este caso la preferencia de la persona, si no está, si no está adherida a la compresión, pues podemos tener un poco más de trabajo. ¿Cómo van los resultados, Ana? Pues mira, de momento tenemos no en ninguno de los casos un 33% y un 67% en sí si tiene pulsos. Ujú, muy bien. ¿Y la otra? La otra no tiene nada, Nada, perfecto. nada. Va subiendo sí si tiene pulsos. Ahora estamos en un Vale. 75%. Bueno, pues veo que somos bastante buenos, vamos a decirlo así. Yo creo que somos bastante buenos, porque sí que es verdad que si yo tengo una extremidad, y esto, imaginaros, ¿cerramos la encuesta? Sí, está Vale. cerrado. ¿Ha quedado más o menos un 70-80? Sí, un 70 y 80-20. 80 si tiene pulsos, un Vale, 20 un no en ninguno de los casos. vale. Mira, os voy a enseñar unas fotografías que aquí tenemos, pues por ejemplo, un hematoma que fue con una skin tears, una avulsión dérmica que fue suturada con grapas. Aquí tenemos un skin tears con un hematoma que así hay un sufrimiento cutáneo con una necrosis. Otro skin tears, otro golpe, una lesión venosa, otra lesión venosa, esta que la que hemos visto antes que estamos trabajando, una extirpación de un carcinoma, bueno, una extracción de una safena, un golpe en una pierna con insuficiencia venosa. Claro, yo, según lo que dice la bibliografía, y si trabajo desde la práctica, basada en la evidencia, diría que el 80% hemos hecho una respuesta, hemos dicho una respuesta correcta. Sí, sí hay pulsos. Sin ningún género de duda, no tengo ningún problema. Hay pulsos, voy a comprimir. Ahí lo dejo. ¿Cuándo? Lo antes posible. Y no se la pongo antes de que se dé el golpe porque no llego a tiempo, pero sería importante ponerlo lo antes posible. Bien, cuando hablamos de los diferentes tipos de compresión, yo tengo que tener en cuenta que existen en el mercado pues, de baja elasticidad, de alta elasticidad o las combinadas de baja y alta elasticidad. Veréis que el ICC intenta normalizar una nomenclatura, pero aún se habla de corta y larga tracción. Bueno, pero vamos a intentar estandarizar esa terminología. Cuando yo utilizo unos diferentes tipos de compresión, pues puedo tener unos resultados. Puedo tener pues, mayor o menor presión en reposo. El efecto masaje al caminar pues, lo puedo tener muy fácilmente con la corta tracción, sobre todo pero si una persona que tiene edad, que la gran mayoría de ellos que vamos a cuidar son personas con edad avanzada, a veces incluso con limitación de la movilidad, tengo que buscar un sistema que me haga un efecto masaje al caminar, lo poco que pueda caminar, pero que también haga una presión terapéutica cuando está sentado o cuando está dormido o cuando está en la cama, que muchas personas están en la cama. Entonces, sería interesante tener en cuenta esto a la hora de escoger una serie o escoger la compresión. Recordad que podemos utilizar uno de 20 o uno de 40, depende un poco de las necesidades. No, una persona con 90 años a lo mejor no necesita el de 40 y con el de 20 le es suficiente. Y eso es lo que tenemos que intentar tomar esa decisión. Una de las cosas buenas que tienen estos sistemas multicomponentes es la seguridad de aplicación. Si yo sigo la técnica correcta, que es la que me dice el laboratorio, en cuanto al solapamiento y el estiramiento, me va a dar una seguridad y me asegura que no voy a hacer daño de ninguna de las formas. Y ese es el gran miedo que tenemos las enfermeras, el miedo a hacer daño. Y esto nos quita ese miedo, o nos lo debería quitar. Por otro lado, simplemente recordar, supongo que todo el mundo es consciente de que la venda de Crepé no es una venda de compresión, sino es un vendaje de sujeción. Eso aparece en la bibliografía, quizás uno de los últimos es el que no hacer en las heridas crónicas, esto es importante, y sobre todo que esas recomendaciones están basadas en la evidencia, igual que están basadas en la evidencia la recomendación de los vendajes multicomponentes como la primera elección a la hora de utilizar una compresión. Bueno, cuando como hemos hecho las curas, le hemos retirado el vendaje, le hemos hecho la preparación del lecho, le hemos aplicado un corticoide porque tiene mucho picor, mucho escozor en la piel perilesional, le hemos trabajado la pierna, le hemos puesto un tubular de algodón para evitar que tenga esa sensación, hemos utilizado una talonera para evitar que cuando se ponga el calzado tenga problemas en el tendón de Aquiles. ¿Qué ahora qué hago? ¿Cuál sería el siguiente paso?
Pues el siguiente paso, y os vuelvo a decir que es una decisión que tomamos muchas veces no lineal, sino de forma esférica, es esa adherencia, porque claro, yo le puedo decir, tiene que ponerse la compresión, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Antes de aplicar el vendaje tengo que tener en cuenta una serie, vamos a resumirlo, nos daría para otra webinar seguramente, pero vamos a intentar resumir muy rápidamente. ¿Qué es lo que dice la adherencia al tratamiento? La Organización Mundial de la Salud nos dice que está relacionada esa adherencia con los conocimientos de la persona, con la creencia, el apoyo social y la confianza en el profesional. ¿Cuál es lo peor? ¿Qué es lo peor que tenemos, que tenemos nosotros para poder trabajar? La creencia. Cuando la persona está instaurada en la creencia, es lo peor para poder cambiarla porque entronca con sus valores. Tengo que explicarle la patología de una forma fácil, que lo entienda, escucharla, involucrarla, tengo que empoderarla, decirle que necesitamos una ropa holgada, un caldado que sea cómodo. Durante la aplicación del vendaje es otro momento clave. Yo tengo que, aparte de lavar, secar, hidratar, tengo una cosa importantísima, es identificar las zonas de riesgo, la zona pretibial. A veces cuando están muy edematosas no es tan evidente, pero en el momento que desaparece el edema, aparece esa zona que tenemos que intentar aliviar esa presión. Las zonas a nivel de los maleolos, las zonas donde nosotros identificamos que puede haber una hiperpresión es la que tenemos que intentar almohadillar, conformar, sobre todo importante conformar los perímetros si es necesario. No todo el mundo tiene una pierna regular. A veces nos encontramos esta botella invertida, ¿no? De champán o de cava, llamadle como queráis, pero puede ser que tenga fibrosis en el tobillo o puede ser que no tenga masa muscular, que es también muy habitual. Entonces tengo que crearla y tengo que conformarla. ¿Cómo? Pues con venda de algodón, por ejemplo. No pasa nada. Vamos a conformar esa pierna como si fuera un cono invertido. Y después de la aplicación del vendaje, yo tengo que decirle, pues, qué es lo que va a notar, qué es lo que qué es lo que tiene que tener en cuenta si hay alguna complicación, qué ejercicio tiene que hacer, cómo, bueno, una serie de hábitos, sobre todo ayudarle a cambiar hábitos y estilos de vida. Y cosa muy importante, señalarle aquello que está ganando, pues mira cómo ha bajado el edema, mira cómo ha cambiado la lesión, mira cómo empieza a aparecer el tejido de la armación. Fijaros en esta fotografía, ¿quién se puede adherir? Es que aquí al final te desmayas porque eso no sirve, eso no es compresión, eso es una tortura. El tratamiento de la compresión, tenemos que tener en cuenta que por un lado están los sistemas de compresión, están la persona, pero nosotros también estamos muy implicados, tenemos que empoderarnos y tenemos que darle calidad de vida. A veces tenemos que actuar como la señora de la película Chocolate, en la que le daba a cada uno lo que necesitaba para intentar cambiarlos, porque al final lo que queremos es que esta persona cambie y se adhiera a esa compresión. Hay muchos factores que intervienen. Tenemos una herramienta muy potente que es la entrevista motivacional. Cuando nosotros hemos identificado en qué momento del cambio se encuentra, puedo aplicar esa entrevista motivacional y la puedo ayudar a cambiar esos hábitos y estilos de vida y sobre todo adherirse a los tratamientos. Después de todo esto, nos viene lo que es la D. ¿Qué pasa después de la úlcera? Pues que nos recomiendan la utilización de la media de compresión de una forma sostenida, cosa que a veces la persona abandona. Yo aquí me he permitido el lujo de añadir el considerar la ayuda técnica o la ayuda dinámica para la colocación de medias. No tenemos que olvidar que a veces poner una media es complicado, incluso para los familiares. Aquí tengo una señora, esta señora que tiene 80 y pico de años, ella utiliza este sistema porque hace ya tiempo que lo utiliza y tiene una buena movilidad del pie. Cuando no hay una buena movilidad del pie, pues a lo mejor podemos ir a las bandas deslizantes o a los rollos de silicona. Hay muchas ayudas dinámicas, muchas ayudas técnicas y tenemos que adaptarlas a cada una de las personas. Por otro lado, la estrategia quirúrgica precoz, no voy a entrar dentro de la estrategia quirúrgica, pero no podemos negarle a la persona que una visita vascular, porque le puede ayudar de forma de un tratamiento precoz, nos puede ayudar a que la persona pueda cicatrizar más rápido o incluso dejarla sin úlceras durante un largo periodo a lo largo de su vida, siempre y cuando después mantenga compresión. Esto es importante, sobre todo hacer hincapié en los vasculares, aunque todos sabemos que están saturados, pero tenemos que saberlo. Y a nivel de farmacología también nos recomiendan considerar el tratamiento farmacológico siempre como un adyuvante junto con la compresión. Si no va asociado a la compresión, pues a lo mejor no tiene tanto efecto como buscaríamos. Ahora os voy a lanzar otra pregunta. ¿Os parece? Ana, lanzad la pregunta, por favor. Ahí está, os tiene que salir en la pantalla. Mira, yo os digo, os pregunto, ¿cuál sería el momento ideal para modular las metaloproteasas? ¿Desde el inicio del tratamiento si no hay clínica de infección? ¿Cuando la herida presenta granulación 100% en el lecho? ¿Cuando la herida presenta un retraso de 2 meses?
o de 3, o que ya no sé qué hacer, aquí en el último momento dices, voy a ver si me ayuda. Vamos a ver cómo valen esas respuestas. Pues mira, de momento va ganando con un 75% desde el inicio del tratamiento si no hay clínica de infección Ujú. y después con un 25% cuando la herida presenta un retraso en la cicatrización de 2 meses. Vale, Y acaba de cambiar y con un 88% desde el inicio. muy bien. Me parece muy bien. Eh, veo que lo tenéis muy claro. Yo le diría al 25% que es interesante a veces no esperar, porque los estudios es que la evidencia precisamente cuando haces un up-to-date y te pones al día, nos dice que cuanto antes inicie el tratamiento, más efecto va a tener sobre esa lesión. Y eso es importante, porque no tenemos por qué retrasar, no podemos condenar a esa persona a tanto tiempo. ¿Esperar hasta cuándo voy a esperar? A veces 2 meses son 4. Y si no hay clínica de infección, lo importante es modularle lo antes posible, que es lo que nos dicen los estudios, ¿eh? Fijaros, esta evolución, aquí hemos aplicado el protocolo, aplicamos el protocolo entero. Vemos que en la primera semana hasta el día 13 hemos utilizado un apósito antimicrobiano que nos ayuda a un desbridamiento electrostático, fundamental, pero en el momento que lo teníamos, que teníamos también una biopelícula, hemos conseguido trabajar esa lesión de una forma rápida y a partir de ahí modulamos lo antes posible, siempre manteniendo esa compresión. Fijaros la evolución que va teniendo esta lesión a medida que van pasando los días y a medida que van pasando las semanas. Es una evolución, aquí hay que decir que la señora tuvo una adherencia al tratamiento importante. Pasamos de 20 a 40 prácticamente la segunda semana. Con unos ejercicios, cambió, deambuló, no se quedó tan sentada. Y eso es muy importante para este tipo de lesiones. A partir de ahí, fijaros la evolución que va haciendo. Llega un momento que empieza a utilizar de una forma muy, muy, muy rápida. Y hasta el 14 de noviembre, en el que dejamos ya la media de compresión después de haber estado prácticamente casi 2 semanas sin lesión activa. En 9 semanas y media hemos conseguido cicatrizar esa lesión conjuntamente con la persona y la familia. Aquí la familia también fue muy colaboradora. Bueno, aquí solamente para una anécdota, ¿no? Desde la paradoja del cine, ¿no? El tema de la atracción, ¿no? 9 semanas y media con la película, la atracción que tiene que tener la úlcera venosa por la compresión. Nosotros no deberíamos romper esa atracción, al contrario, deberíamos potenciarla. Yo para terminar, a nivel de las conclusiones, yo solamente 4 cosas fundamentales. Las lesiones, la población que tenemos y las lesiones que hoy en día o que tenemos que cuidar son diferentes y requieren nuevas tecnologías. Los costes sanitarios pueden reducirse si optamos por terapias avanzadas que acortan el tipo de cicatrización. Hay estudios que demuestran ese acortamiento en el tiempo y es fundamental. El tratamiento para el exceso de las metaloproteasas con la tecnología NOS demuestra ser coste efectiva según la evidencia que hay generada. Y luego, a nivel clínico, pues seguramente muchos de vosotros también lo habéis evidenciado a nivel vuestro, quiero decir, con las personas que cuidáis. Y tenemos que tener en cuenta que tanto los algoritmos y los protocolos de tratamiento van a permitir ese abordaje de ese proceso que muchas veces parece complejo en cuanto a la terapéutica y al diagnóstico y nos proporciona una serie de pasos que nos ayudan, ¿no? Esas directrices que son esenciales para tener un buen diagnóstico que nos lleva a tener un buen juicio terapéutico, una buena terapéutica, un buen tratamiento, en este caso de las lesiones venosas. Hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención. Ahora voy a dejar de hablar yo. Vamos a intentar entrar en el tiempo que nos queda en las preguntas. ¿Te parece, Ana? No. Pues tenemos ya unas cuantas preguntas, pero os animo a que si tenéis más las podéis ir colgando ahora. Entonces, podemos empezar con la primera, ¿vale? Y nos preguntan que si encuentro pulsos, pero son muy débiles, Ujú. ¿debería hacer un ITV o puedo aplicar directamente vendaje compresivo? Vale. Mira, una cosa importante. Si palpo pulsos, palpo pulsos. Si no palpo pulsos, no palpo pulsos. Esto de que están disminuidos, todos podemos tener una percepción de que están disminuidos, pero están. Si están, hay circulación. ¿Te quieres quedar más tranquila? ¿Haces un ITV? Hazlo, no pasa nada. Pero los pulsos, si tú yo los palpo, están.
si tenemos una persona mayor y estamos pensando en ponerle compresión, lo que sí tenemos que adaptar es la compresión a la situación que tengo yo delante. Pero mientras haya pulso palpable, hay pulso palpable. ¿Están disminuidos? Es posible que estén disminuidos, pero están. Muy bien. Y un poco relacionado con esta pregunta, te hago la siguiente. ¿Qué hago ante un ITB de 1,4 pero con pulsos presentes? 1,4 con pulsos presentes. Una situación extraña, ¿no? No me he encontrado nunca, la verdad. La verdad es que últimamente ya llevo bastante tiempo que cuando hay pulsos, los ITBs prácticamente los hemos desechado. Entonces, ITB hacemos cuando no palpamos pulsos, pero si palpo pulsos, la verdad es que un ITB de 0,4 es extraño. 4, 1,4. Ah, 1,4. Ah, 1,4, había 1,4. entendido 0,4. No, 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 no. Ah, 1,4. Bueno, pues posiblemente pensamos que a partir que, es que no había entendido el número. A partir de 1,3 podemos, pulsos vamos a palpar seguramente, pero a lo mejor tengo una calcificación de esa arteria, es imposible comprimirla. Entonces puede ser, claro que sí. Lo que no tengo que intentar cuando ya veo que, subo a 200, llego a 200 y no hay manera de ocluir esa arteria, claro, lo que no puedo hacer es romper esa arteria porque puedo provocar un estallido. Es que llega un momento que podemos provocar daño. Entonces, hay que ser prudente. Si yo llego a un momento que yo no consigo ocluir esa arteria con el manguito cuando está haciendo el índice, yo, a ver, más de 200 no llegas. Porque vamos, Muy que tenga bien. 200 en el tobillo ya sería un poco así. Mm, total. Y luego también nos preguntan, nos dicen, si yo comprimo, ya estoy tratando la inflamación. No, yo Sí. suelo poner un alginato debajo y tenía entendido que ya era suficiente. Ujú. Bueno, pensad que el mejor antiinflamatorio, sobre todo incluso para el edema, es la compresión, eso está claro. Lo que pasa que el alginato no te va a hacer ningún efecto a nivel del lecho de la lesión, en cambio un modulador te va a modular aquello que tú no estás viendo. Muy Entonces, bien. bueno, ¿por qué no vamos a unir esos dos tratamientos que me va a ayudar a ir mucho más rápido en el proceso de epitelización? ¿No hay clínica de infección? ¿Qué nos dice la evidencia? Modula, porque hay un desequilibrio de las metaloproteasas, incluso, ya os he comentado a lo largo de la exposición, incluso antes de que aparezca la lesión. Muchas veces las personas diabéticas ya tienen un desequilibrio a nivel de metaloproteasas. Ese metabolismo alterado que tienen a nivel de la diabetes ya les lleva a ese desequilibrio, ese proceso proinflamatorio de su organismo. Imaginaos encima cuando tiene una lesión. Por eso la bibliografía nos dice que las úlceras de pie diabético tienen un desequilibrio de más del 65% en comparación con otro tipo de lesiones. Sí, sí. Y nos da tiempo a lo mejor a dos más, ¿vale? Venga. Y nos preguntan también si se debe parar la compresión mientras se está tratando la úlcera infectada y luego No, iniciar la compresión. no, no hay que pararla. Lo que hay que controlar, que hay que tratar la infección, pero no hay que pararla, hay que mantenerla. Precisamente es lo que nos va a ayudar a bajar esa inflamación y a controlar esa infección. No hay que quitarla, hay Eso que es. mantenerla. Vale, muy bien. Lo que no voy a hacer es poner un modulador de las metaloproteasas, lo que voy a poner un producto antimicrobiano, como puede ser pues las fibras hidrodetersivas o de poliaclato con una plata iónica. Eso sería interesante. Y yo creo que ya nos da tiempo solo a una pregunta más. Y esta sería, ¿cada cuántos días recomiendas cambiar el vendaje en una úlcera venosa? Vale, esto va a depender en la fase que la tengamos. Yo la empiezo a tratar y la tengo una fase exudativa, una fase inflamatoria, que todavía hay mucho edema, o a lo mejor a los 2 días hago un recambio y hago la cura. ¿Por qué? Porque a la que disminuyo el edema, la compresión deja de tener efecto y aprovecho a hacer la cura. Y si hay una biopelícula instaurada, todos sabemos que más o menos en 24 48 horas la biopelícula se puede reformular. Se va a reformar. Por lo tanto, los primeros días, a lo mejor lo hago cada 48, dos o tres veces, pero que ya tengo la infección controlada, que no hay clínica de infección y estoy modulando una vez a la semana. Muy bien, muy bien.
hay Pues que ya utilizar los son, productos de forma coste sí, efectiva, porque lo sí, que sí, no puedo sí. hacer es cambiar ese vendaje cada día, porque no tiene sentido. Tenemos miedo a dejar un vendaje con una cura 7 días, tenemos miedo. Y hay que quitarlo, porque si la úlcera no está infectada y no tiene ninguna clínica, y la persona sabe que si tiene dolor, si le pasa esto, eso, vendrá, si no pasa nada. 7 días, ¿y por qué 7 días? Porque es lo que nos aconsejan hoy en día, pero es que igual dentro de un tiempo nos dicen 12, 14, ¿por qué no? Eso es pensar un poco más allá, ¿eh? Muy Pero que bien. no nos dé miedo una cura a los 7 días, además es lo indicado. Cuando ya no hay edema y está controlada la lesión, ¿eh?